Reciban un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más dirigirme a cada uno de ustedes con el propósito de que podamos tener un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que el estudio de la palabra de nuestro Dios debe de ser un estudio diario. Todos los días debiéramos de considerar un espacio de tiempo en nuestro diario vivir para poder así recordar que debemos de honrar a nuestro Padre Celestial, no solamente durante todo el día, en todo lo que nosotros hagamos, sino también de manera especial hacerlo en el estudio de su palabra, en el devocional matutino. Pero antes, queridos hermanos, vamos a iniciar, como siempre solemos hacerlo, dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Oremos, por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos. Alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana, le damos gracias por la vida, gracias por darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Y ahora que vamos a meditar en su palabra, le imploramos que pueda abrir las cámaras de nuestro entendimiento, que su Santo Espíritu nos ilumine para poder entender lo que vamos a meditar. Y así poder atesorarlo en nuestra mente y corazón y llevarlo al campo de la práctica. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que también nos han de acompañar en el estudio de este devocional. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta hora de la mañana vamos a considerar un tema muy especial, un tema que lleva por título Un manantial de vida. Así se titula el tema para hoy, 3 de abril. Y vamos a fundamentar nuestra meditación en esta hora de la mañana y lo vamos a hacer con lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 4, versículo número 4. Y la palabra de Dios nos dice a la letra: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Cuando nosotros recordamos esta historia, queridos hermanos, nos damos cuenta de que Cristo quiso dar a conocer, o se quiso dar a conocer, mejor dicho, como aquella fuente de agua que sacia el corazón del hombre. En aquel encuentro con aquella mujer samaritana, nosotros encontramos una gran enseñanza. Es interesante comprender cómo aquella mujer en primera instancia no comprendía ante quién se encontraba, pero después se dio cuenta que se encontraba frente a aquel que es para el hombre un manantial de vida. La matutina, la fe por la cual vivo, para este 3 de abril, nos dice lo siguiente: el que trate de aplacar su sed en la fuente de este mundo, beberá solo para tener sed otra vez. Vean qué interesante declaración, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos en este párrafo. La, la pluma inspirada nos dice, ¿verdad?, que todo lo que el mundo pudiera ofrecernos para saciar nuestra necesidad, en este caso nuestra sed, dice la pluma inspirada, de que por más que nosotros bebamos de la fuente del mundo una tras otra, tras otra, tras otra vez, dice, pues aquel que lo haga beberá solo para tener sed nuevamente. Ahora, vamos a poner una ilustración para que podamos comprender un poco más. ¿Qué sucede cuando nosotros bebemos agua salada? O más bien dicho, cuando nosotros queremos aplacar nuestra sed, o voy a poner mejor la historia, el ejemplo de un náufrago. En cierta ocasión un náufrago estaba en medio del mar, su embarcación se había roto, se había despedazado por una fuerte tormenta. Entonces este hombre, cuando se vio, ¿verdad?, en la desesperación, este hombre, pasaron los días, dice la historia, pasaron aproximadamente
4 días al momento en el cual él comenzó a experimentar una gran necesidad de beber agua. En ese momento, él decidió, me imagino yo, ¿verdad? En su necesidad o en su desesperación de poder saciar esa sed que tenía, él tomó agua del mar y comenzó a beber. Y dio un gran trago, dice la historia, pero lastimosamente esa agua podemos nosotros darnos cuenta que es intolerable, no es algo que nos pueda a nosotros dar beneficio, nos pueda saciar. Entonces la historia dice que aquel hombre, por más que él bebía, porque tenía una desesperación, tenía una gran sed, dice que él seguía teniendo sed, hasta tal punto de que él dijo, no, esto no está funcionando, esto no me está ayudando, esto no está satisfaciéndome como yo esperaba. De repente, exactamente al 6.º día, comenzó a llover. Y él en ese momento, ¿verdad? Aprovechó el agua de la lluvia, agua dulce, y él comenzó a beber. Entonces él dijo, el agua que proviene del cielo es el agua que sacia verdaderamente. Ahora, esta historia es una ilustración, queridos hermanos, cómo también nosotros podemos entender que el agua que nuestro Señor Jesús ofrece no es un agua que solamente sacia en el momento, sino que sacia enteramente a todo el hombre y lo hace de manera, llamémosle así, lo hace para siempre, como lo decía el texto de la Biblia, para siempre no tendrá sed aquel que beba del agua que yo le daré. Entonces, por eso dice acá, el que trata de aplacar su sed en la fuente de este mundo, beberá solamente para volver a tener sed una vez más. Ahora, por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Si nosotros notamos esto, queridos hermanos, es una gran realidad. Por más que el ser humano tenga todas las comodidades, tenga todo lo que pudiera anhelar en su corazón, siempre necesitará algo que lo pueda llenar enteramente. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo ofrece, queridos hermanos, siempre dejará al hombre con una necesidad insaciable que solamente podrá llenar cuando llegue a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesús. Ahora, un solo ser puede satisfacer en esta necesidad. Lo que el mundo necesita es al deseado de todas las gentes, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. La gracia divina que Él y que solamente Él puede impartir es como agua viva que purifica el alma, refrigera y vigoriza también todo nuestro ser. Entonces, lo que Cristo está ofreciéndonos, queridos hermanos, no es algo permanente, o no es algo, pasajero, no es algo superficial, como pudiéramos llamarle, sino lo que Cristo está ofreciéndonos es algo que perdurará para siempre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar esa fuente de agua viva? ¿Será que realmente nosotros sentimos esa necesidad? Porque el mundo la siente, queridos hermanos. El mundo la siente, aunque el mundo no lo reconozca. Ahora, pongámonos a pensar en nosotros. Pregúntese, querido hermano, querido amigo, pregúntese a sí mismo. ¿Será que yo realmente estoy teniendo esa necesidad, siento esa necesidad de esa agua viva? El mundo, queridos hermanos, por más que el mundo quiera ofrecernos aquello que pueda saciar nuestro ser, sabemos perfectamente que no lo tiene. Solamente hay una fuente de vida, que es Cristo Jesús. Ahora, el que prueba el amor de Cristo, noten esto, el que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Noten esto. No es que el hombre, cuando tiene una necesidad de algo, comienza a buscarlo, a obtenerlo y luego veo más opciones para saber si puede encontrar a un mejor precio, a una mejor calidad, a aquello que le está sirviendo, a aquello que lo está saciando o cubriendo su necesidad. Entonces, pero lo que Cristo ofrece, queridos hermanos, es algo que no tiene comparación alguna. Es más, lo que Cristo ofrece, queridos hermanos, no lo dejará usted con más necesidad de
quererlo suplir con algo más, sino que Cristo saciará en la medida que nosotros vayamos teniendo necesidad, y así Él irá saciando nuestra vida hasta tal punto de que dependamos únicamente de Él. Ahora, la riqueza, los honores y los placeres del mundo no le atraerán más a aquel que beba del agua de la vida que ofrece nuestro Señor Jesús. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Ese es el clamor de aquel que ha probado de esa fuente de agua viva. La pregunta es: ¿ya probó usted, mi querido hermano y amigo, de esa fuente de agua viva? ¿O está todavía como el resto del mundo necesitando saciar su alma y por más que intenta no lo ha logrado hasta este momento? En la Biblia encontramos nosotros la solución para poder saciar nuestra alma. Lo mismo que nuestro Señor Jesús le dijo a esa samaritana, también nos lo está repitiendo a nosotros. Y Él dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces lo que Cristo ofrece, queridos hermanos, es algo inagotable, es algo que verdaderamente suplirá todo nuestro ser. Ahora, Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y su sed. Todo recurso y cosa en que confíen los seres humanos fracasará, porque no habrá comparativa a lo que Cristo ofrece. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Por más que la fuente de las aguas de este mundo, es decir, los placeres, se lleguen a secar, se lleguen a quebrar o lleguen a colapsar o lleguen a extinguirse, mejor dicho, sabemos de que hay una fuente, hay un manantial de vida que nunca se secará y que proviene de nuestro Señor Jesús. Podemos beber y volver a beber, y siempre encontraremos una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. La pregunta es, mi querido hermano y amigo, ¿es usted una fuente de bendición o hay en usted una fuente de bendición? Si no lo hay, es porque aún nos falta beber de esa fuente de vida, que es Cristo Jesús. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficiente para todas sus necesidades. No hay algo que no pueda suplir esa fuente de agua viva. No hay nada, absolutamente nada, que quede insatisfecho en el corazón o en el alma, en el ser entero del hombre, que beba de esa agua. Por eso, queridos hermanos, para suplir todo nuestro ser entero, debemos nosotros de acudir a esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesús. Nuevamente dice algo esta matutina: el que bebe del agua viva viene a ser una fuente de vida. No solamente es una fuente de bendición, sino que también llega a ser una fuente de vida. El que recibe viene a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios nos ha dado a nuestra disposición esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesús. Aunque el mundo nos ofrezca algo, sabemos que es algo banal, algo que no dura para siempre, es algo pasajero, pero lo que Dios nos otorga es una fuente de agua viva eterna. Así que, queridos hermanos, no olvidemos lo que Cristo dijo en esa ocasión. Palabras muy poderosas, palabras que cada uno de nosotros también debe de meditar cada momento de nuestra vida. Cristo dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. Así que, queridos hermanos, Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros para que podamos realmente depender de ese manantial de vida que es Cristo Jesús. Vamos a finalizar este devocional con una oración. Señoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias por todas las bendiciones que usted ha derramado hasta este momento sobre nuestras vidas. Gracias porque usted ha sido para nosotros esa fuente de agua viva que sacia todo nuestro ser. Ayúdenos para poder depender de esa fuente. Ayúdenos para poder saciar nuestro ser. Pero sobre todo, ayúdenos para que podamos también ser una fuente de bendición y de vida para todos los que nos rodean. Bendíganos en este día y denos de su bendición. Guíenos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos finalizado este devocional matutino, esperando que la gracia de nuestro Señor Jesús pueda morar en nuestros corazones y podamos nosotros hacer de Cristo un manantial de vida. Los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.